Buenas, hoy vamos a realizar un video para explicar lo que es Ado.net y vamos a empezar a ver algunos de los objetos para conectarnos a lo que es una base de datos. Ado.net es la forma de acceder a datos con objetos que tiene la plataforma .net, por eso es Access Data Object. Dentro de esos objetos vamos a tener 5. Pongo este gráfico, si bien es clásico, van a ver que los 5 objetos se encuentran en los recuadros en celeste. Primero que voy a necesitar, los objetos son comunes y van a cambiar, depende del proveedor de datos, que va a cambiar el nombre, pero la finalidad y la función es la misma. Vamos a hablar primero de los objetos que hace cada uno y luego de los 3 tipos de proveedores de datos. El objeto connection, como lo que dicen, primero para poder utilizar una base de datos de código me tengo que conectar a esa ruta, a esa base. Entonces, para conectarme, el objeto connection tiene distintos tipos de propiedades. Una de las propiedades es el que le va a dar la ruta, que se llama connection string. Ya lo vamos a ir viendo todo de código. Esto es para hacer una introducción para ver los objetos que vamos a usar. Después, una vez que yo ya estoy conectado a la base de datos, tengo que enviar las sentencias o las queries a través de algún objeto. Entonces, el objeto que voy a poder utilizar para mandar esas queries, enviar a la base, va a ser el objeto command. Van a ser comandos que voy a estar enviando a la base, tanto para manipular y operar, select, insert, update, delete, cualquier tipo de query lo vamos a enviar por este objeto que es el command. El command a su vez tiene una propiedad que es, él tiene varias propiedades, pero a su vez tiene otro objeto que es el parameter, que puedo enviar dentro de la consulta parámetros, que lo vamos a ir viendo en las clases más adelante. Después otro objeto es el data reader. El data reader es un objeto muy importante que este se mapea contra la tabla de la base y puedo recorrer y traerme todos los datos. Tiene un método read para leer cada uno de los registros o de las rows y lo voy mapeando a lo que es objeto. Ya lo vamos a ver en código. Y el data adapter, hay dos formas de conectarse a la base, en forma conectado y desconectado. Ahora vamos a ver las diferencias. El data adapter es un adaptador para también poder enviar consultas de la base del código a la base de datos, pero adapta al objeto dataset. El objeto dataset es un objeto que se guarda en memoria. Las consultas que yo hago puedo hacer más de una consulta simultánea y cada consulta se mapea, se trae como si fuera una tabla. Y en el dataset, por eso tiene objetos data table, cada tabla va a tener una colección de filas, una colección de columnas y la relación que hay entre ellas. Entonces, por eso generalmente cuando van a ver la teoría le van a decir, sí, son para Ado.net son 4 objetos, el connection, el command, data reader adapter, y dicen, y fuera del modelo está el dataset, con lo cual sería el quinto. En realidad son 5 objetos, no es que está fuera del modelo, está dentro porque en forma conectada le va a mostrar, es decir, directamente qué significa, que uno se conecta a la base, ejecuta los datos a la base, envía las sentencias y los va trayendo a medida que está actualizado. Es decir, se conecta en forma permanente a la base, trae los datos, los manipula y trae todos los datos actualizados al momento cada vez que uno los necesita. Los objetos que utilizas son los que puse en el gráfico de amarillo. El connection, el command, data reader. Las aplicaciones pueden ser de consola, de escritorio, web, por eso le puse etcétera por el de consola. Ahora vamos a hablar de los proveedores de datos. No es que me olvide, quédense tranquilos. Y en la parte desconectada, yo utilizo el objeto connection, envío sentencias o puedo enviar las consultas también en el data adapter y el data adapter adapta y puede llenar lo que es un dataset o los objetos internos al dataset como un data table si hago una sola consulta. ¿Cuál es la diferencia? Que en desconectado envío la consulta, me traigo los datos, los guardo dentro del dataset y yo los puedo manipular en memoria. Entonces, mientras que voy manipulando los datos en memoria, puedo estar el tiempo que quiera,
y después cuando uno decide, los impacta y modifican la base de datos, con lo cual puede ser que otra persona ya haya realizado cambios y uno va a pisar esos datos porque va a ir a la versión que tiene uno. Hablando de los proveedores de datos, hay tres tipos de proveedores en .NET. Está el SQL Server, el ODBC y OLDB. Uno es para acceso a base de datos de Oracle y Access y el otro es para cualquier tipo de base no administrada, ni que sea SQL, ni Access, ni Oracle. Entonces, ¿qué cambia con el proveedor de datos? Que yo les comentaba anteriormente, es el nombre del objeto. Si yo voy a utilizar el SQL Server, el objeto connection va a llamarse SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader, SQL Data Adapter, y el que nunca cambia de nombre porque es interno es el dataset. Entonces, el dataset es el único que más allá es independiente del proveedor de datos, por eso también se dice que fuera del modelo, pero está dentro, es el único que más allá del proveedor de datos, siempre cuando lo utilizo se va a instanciar y se va a utilizar como dataset. Si utilizo un ODBC, va a ser ODBC Connection, ODBC Command, ODBC Data Reader, ODBC Data Adapter. Y si utilizo el OLDB, OLDB Connection, OLDB Command, OLDB Data Reader y OLDB Data Adapter. Por eso cuando se le preguntan cuáles son los objetos que utiliza ADO.NET, los clásicos y básicos, es Connection, Command, Data Reader, Data Adapter y Dataset. Van a ser los 5, ¿sí? Esos son los objetos que vamos a estar viendo. Vamos a ir a la parte del código, el primer ejemplo que vamos a ver. Y a su vez les voy a pedir, vamos a hacer un paralelismo para que lo piensen y no lo tengan de memoria. Primero les voy a mostrar un ejemplo. Yo voy a tener dos clases, acá voy a tener un formulario, ya lo vamos a ir viendo. Tengo mi clase alumno y mi clase localidad. Ya lo tengo separado en dos capas. La parte de formularios y la BLL que están, en este caso las propiedades y los métodos para ir a la base de datos. Voy a tener en este caso va a ser una relación de 1 a 1 en este ejemplo. Voy a tener la BLL en la propiedad código, el atributo nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y edad. Y a su vez va a tener una relación 1 a 1 con localidad. Hay una clase que también se llama localidad que tiene las propiedades código y localidad. Nada más, vamos a hacer una VM de ambos en forma distinta para que lo puedan ver. A su vez, calcular edad es un método para que la edad, porque se puede calcular si tengo la fecha de nacimiento, entonces como fecha de nacimiento y edad se encuentran dentro de la misma clase, entonces edad va a ser igual al año actual menos el año de la fecha de nacimiento. Ahora después lo vuelvo a abrir. Si el mes actual donde estoy ahora es menor a la fecha de nacimiento, se le resta 1. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por año. Si ahora es igual, se le decrementa 1. Se fija, si el mes es igual, tengo que ver la fecha de nacimiento del día. Si el día de hoy es menor, entonces también le resto 1 para sacar la edad correcta. Verifico por año, por mes y por edad. Y eso me va a devolver la propiedad de edad que va a tener el alumno. Ahora después, los datos vamos a verlos en breve. Localidad, como le dije, tienen esas dos propiedades. Y voy a ir a una clase que es acceso, que es exclusivamente para conectarme a la base de datos. Acá donde voy a tener todos los objetos que voy a utilizar para ir al repositorio. Para ir al repositorio primero, como vamos a usar todos SQL. Ahora les voy a mostrar la base de datos. Es mi base versión 2. Tengo en la base una tabla alumno, que vamos a ver el diseño. Las propiedades que tiene alumno es código, nombre, apellido, DNI,
fecha de nacimiento y localidad. Fíjense que edad no lo tengo. ¿Por qué? Porque edad es calculable y generalmente las propiedades calculables no se ingresan en la base. Entonces esa la calculo por código, esa propiedad. Lo que sí, ya en el ejercicio, ya cuando lo había creado, ya lo hice, tengo mal la propiedad de nchar, son 10, tendría que ser del tipo INDNI, lo aclaro, pero a nivel didáctico no modifica lo que es el ejercicio. Y localidad, tengo dos propiedades, tanto localidad como es autoincremental. Tiene identidad, bueno, como que no tiene, bueno. Ahora vamos a ver por qué. Sí, autoidentidad tiene, perdón, acá está. Entonces ya se autoincrementa solo y localidad, que tiene dos propiedades, también tiene una clave foránea, una clave primaria que es código y nombre. También es del tipo identidad, con lo cual para dar de alta me desentiendo del código, solamente utilizo las demás propiedades. Entonces esa lógica se la doy a la base de datos. Para que hagan una relación con algo que utilizan siempre y no estudien de memoria, un ejemplo, ¿no? Para ustedes cuando se tienen que utilizar un navegador, o en este caso Google, ¿y qué necesito primero para poder utilizar el browser? Que tenga conexión. Si yo no tengo conexión a la base, no tengo conexión a internet, obviamente que me va a aparecer el dinosaurio en este caso y puedo jugar con el dinosaurio, pero no tengo conexión, con lo cual no puedo buscar ningún link o acceder a ninguna página. Entonces, para que vean la relación que voy a necesitar para poder usar un navegador, un proveedor de datos con una conexión. En el acceso a datos, el proveedor va a ser SQL y la conexión va a ser el objeto connection. Ahora después, ¿qué le tengo que decir yo para poder conectarme? Por ejemplo, si yo quiero buscar información de la UI, estoy enviando mi comando y la dirección para poder acceder es esta página. Entonces, lo mismo va a pasar con la base de datos. La dirección va a ser la propiedad connection string. Vamos a hacer un paralelismo. Voy al código. Yo primero, para poder, tengo que definir el system data y el system data SQL client. Para poder acceder a la base, tengo el menú de herramientas, conectar con la base de datos, porque ¿de dónde obtengo el connection string? Ven, acá ustedes la primera vez que van a ingresar, le va a aparecer si ingresan para una base de datos de Access, de SQL, de Microsoft, es decir, un archivo de base, directamente a una base de SQL Server. SQL Express es una versión reducida y es posterior a la parte del 2005, o sea, de Access o UDBC. Nosotros vamos a usar Microsoft SQL Server. Acepto, ya me aparece el cliente, que yo ya puse la librería del System Data SQL Client, y acá el nombre de servidor, que voy a poner, voy a desconectarme para que lo vean. Yo generalmente cuando me conecto me aparece el nombre de servidor. ¿Ven? Esto mismo, el primero es el usuario, en este caso el punto significa que es local, la parte del servidor, y esta es mi instancia. Entonces yo copio lo mismo que me figura. Entonces voy a abrir la base de datos a la que tengo, que me quiero conectar para hacer las operaciones que yo hice el código, es mi base versión 2, que es la de alumno y localidad. Entonces vuelvo a lo que es nombre del servidor, lo copio. ¿Por qué pongo todo? Porque si yo pongo el punto y no tengo varias instancias, va a tardar. Fíjense, cuando yo lo saco, que lo tengo deshabilitada esta parte. Al yo definir el servidor donde está la base, me va a traer todas las bases para poder conectarme. En este caso, a la que quiero conectarme es mi base versión 2. Cuando voy ahora a la opción de avanzadas, me va a traer todos los datos y acá está el origen de datos, data source. Toda esta dirección, yo hago un control C, aceptar, pruebo la conexión del sistema, quiere decir que desde .NET se puede conectar a la base de datos a través de esa dirección. Entonces lo que voy a hacer es defino
mi objeto, es decir, la clase acceso va a ser solamente para conectarse a la base de datos, con lo cual las propiedades, si yo no tengo las librerías de Data SQL Client, les voy a comentar para que lo vean, se va a empezar a alarmar. ¿Por qué? Porque no reconoce, esta es la librería del proveedor de datos. Entonces, voy a utilizar el objeto connection, como estoy con el proveedor de datos va a ser SQL connection y le llamo conexión. ¿Lo defino privado? Sí, porque es en el único lado que me voy a conectar al acceso a datos, va a ser en esta clase. Entonces, esperen que voy a estar agregando, así queda todo el código más abierto. A ver, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo usar el constructor directamente. Fíjense que si yo hago esto, conexión punto. Lo tengo definido abajo, por eso no le gusta. Perdón. Lo tengo acá, por eso. Lo que quiero comentar. Perdón, voy a usar el constructor. Acá la tengo definida, lo instancio. Podría hacer esto. New SQL Connection. Y fíjense en el constructor. Tengo tres opciones. O está vacío. Connection string, que es, me pide la dirección a donde yo me tengo que estar conectando de la base. Le pongo punto y coma, perfecto, pero es del tipo string, me decía. A ver si lo ven, se lo voy a borrar y volver a escribir. Ven. String. Entonces el tipo string, yo lo voy a abrir. Quiero copiarme la ruta, bueno, era esta misma. Lo paso como string. Pero fíjense que hay el punto y la barra me lo toma como carácter de escape. Entonces, como estoy en C Sharp, tengo dos opciones. O adelante de toda la cadena le pongo una arroba y me lo separa, o donde está la barra le vuelvo a escribir otra barra. Son dos opciones. A mí particularmente me gusta poner directamente la arroba adelante. Entonces, estoy utilizando de esta manera para conectarme a la base el constructor. Entonces, en una línea ya tengo el objeto connection y el constructor. Entonces, esta es una opción, pero la vamos a hacer de otra. Más adelante lo vamos a hacer con el constructor para que vean. Yo definí en este caso el objeto connection. Acá hago un método abrir que va a ser donde instancio el objeto connection y le paso el connection string. Fíjense como propiedad y le paso la ruta de la dirección a la base que me voy a conectar. Aparte de tener la ruta, tengo que usar un método. Es lo mismo cuando yo voy a un local. El local, si voy, tengo la dirección, pero si quiero entrar tiene que estar abierto. Entonces la conexión tiene un método que es el open. Entonces con esto le digo, tengo que ir a la base de datos, a esta base de datos me quiero conectar y que se abra la conexión. Entonces llego y puedo entrar. Acá abajo les dejé comentado el ejemplo del constructor, si lo quieren usar. Y a su vez, cuando termino de estar en la base, hacer lo que quiero y enviar las consultas y demás, cierro la conexión. Para cerrarla, hay un método close, un dispose para borrarlo. Después a la conexión le digo que no tenga ninguna información y por las dudas le paso el garbage collector. Es un tema de seguridad mío que me gusta hacerlo y se los dejé para que lo tengan de ejemplo. Siguiendo con el objeto connection, tiene otras propiedades. Entonces, yo acá lo que hice en el código, hago un testeo si me puedo conectar, como el mismo test que hicimos cuando dije conectar a base de datos. Para el que no lo recuerda, yo elegí la base, bueno, para probar y que me diga si está conectado o no. El objeto connection tiene una propiedad que me dice el estado, si está conectado, no está conectado o si se está conectando.
tiene distintas instancias. En este caso, para que vean, yo lo que hago, el instancio, el objeto connection, en este caso lo tengo cerrado, vamos a abrirlo. Abro la conexión y pregunto si la conexión, el estado, state es la propiedad, si está abierto. Si está abierto me va a devolver, me conecté bien, si no, no. Ahora vamos a ver la opción de cuando no está abierto y me quiero conectar, si no me puede conectar a la base. Este ejemplo y este código es solamente para mostrarles la propiedad state. No hace falta que la agreguen en los ejercicios ni demás. Es para mostrarle la propiedad state. Repito. Esto es para hacer esto, nada más. Miren, lo voy a ejecutar. Así vamos viendo parte por parte cada uno de los objetos. En este caso yo estoy en alumnos. Le voy a dar F5 porque hay un montón de cosas. Olvídense lo demás, es para esto. Probar conexión. Cuando yo voy a probar conexión, fíjense que lo que hago es instanciar mi clase acceso, porque lo tengo en la clase acceso, y llamar al método testConnection. Lo que hago acá, instancio, abro la conexión, no se encontró la propiedad connection string. ¿Por qué? Porque en este open no le estoy dando la dirección, se la tendría que estar pasando. Bueno, estoy usando el constructor, acá voy a hacer el ejemplo del constructor, así lo tienen. ¿Quién no le gustó? Ah, perdón. No, acá el constructor del connection string le paso acá y la propiedad y ahí sí lo va a reconocer. Entonces ahí le voy a pedir que me conecte. Me voy a querer conectar. Instancio la clase acceso, voy al método testConnection, le paso la dirección y obviamente que cuando abre la conexión, ábrela más bien. Entonces, ¿se conectó a la base? Sí, se conectó a la base. Otra forma de hacerlo es, voy a dejarlo como estaba. Voy a utilizar el método abrir, que mi método abrir que era cuando ya se instanciaba dentro. Entonces todo esto lo puedo comentar si no uso el método abrir, ahí se los digo. Y abro solo, obviamente me voy a conectar a la base, es otra forma de probarlo, que igual se los dejé comentado. Los breakpoints los vamos a ver en breve. Voy a probar la conexión, instancio la clase para acceder a los datos, llamo al método testConnection, abre la conexión, que hay instancia, le paso el connection string y hacen el open, y me pregunta el estado. Obviamente que el estado, cuando abrí la conexión, va a ser open. Entonces, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo descomento, ya que estoy, cerrar? Entonces, en este caso, abro y cierro la conexión. Ven y dice, si no uso el método, puedo hacer, bueno, esto es lo que tienen que estar haciendo. Si no utilizan el método, y acá les voy a dejar, recuerden que tiene que pasar el connection string. Listo. Y el punto y coma va afuera. Ahí está. Ahora sí, porque lo estaba comentando, ejecutando. Entonces abro y cierro la conexión. Entonces el estado no va a ser open. Cuando voy a probar la conexión, instancio la clase acceso. Fíjense que como estoy, acceso está dentro de la misma capa de negocio. Abro la conexión, obviamente que le paso los datos, perfecto, pero cierro. Al cerrar, ahora el estado
no tiene nada. Entonces, ¿es igual a open? No, me va a dar error. Entonces, lo que yo voy a hacer, en este caso, en vez de cerrar, porque cuando cerrar se los quiero mostrar a propósito, es poner el ejemplo de connection.close. Yo ahí cierro la conexión. Entonces, si cierro la conexión, no va a estar open, para que vean que cómo funciona la propiedad del state. Voy otra vez a probar conexión, acceso, voy al método test, abro la conexión, me conecto, perfecto, la cierro y ahora, ven que el estado es closed, ¿es abierto? No, entonces no sé qué pasó, no me pude conectar a la base de datos, sí porque está cerrada, pero es para que vean, en algún momento, más adelante, podemos hacer las pruebas de directamente al ser el open, preguntar si no está abierta, listo, que abra la conexión y después que la cierre cuando termine de hacer la operación. Es otra forma de usar la propiedad de state que seguramente se las voy a mostrar más adelante. Ahora, a modo de este ejercicio es para que vean para qué funciona y ver las propiedades. Vamos ahora ya el objeto connection, el método, la propiedad connection string, que es la más importante, que es la ruta, la propiedad de state, también para ver el estado, los métodos open y close. Bueno, ahora vamos a ver el objeto data reader. Vamos a ver el command y lo demás vamos a primero cargar, yo le voy a mostrar un formulario, vamos a ir a la base de datos a traer primero los datos de localidad, vamos a hacer el ABM de localidad, que es la relación simple, y después la relación 1 a 1 con alumnos. ¿Ven? Yo tengo todas estas propiedades, entonces yo quiero que me conecte a la base y me traiga todos estos datos. ¿Cómo voy a hacer? Entonces me voy a ir primero al formulario de localidad para que vean. Tengo el código y el nombre. Voy a cargar grilla, así lo ven. El data grid, esto es como recupero los datos y después lo demás lo tengo todo. Perfecto, ahí está. Así vamos a ir paso a paso. Voy con localidad. Fíjense que yo lo que hago es, apenas levanta el formulario, instancio mi objeto de la BLL para hacer cualquier operación, tanto alta, baja, modificación, lo que sea, o traer los datos. De localidad, la instancio, porque ese objeto lo voy a usar en el constructor del formulario, y en el load tengo un método que es cargar grilla. ¿Qué es cargar grilla? Fíjense, limpio el origen de datos y tengo un método que se llama cargar localidades. Este método, a diferencia de lo que veníamos haciendo antes, que era todo en memoria, va a ir a la base, va a traer todos los datos de localidad y los voy a mostrar. Por ejemplo, acá en cargar localidades, fíjense que yo lo que hago, instancio mi objeto a datos, estoy adentro de localidad, tiene las propiedades, y estos son los métodos que sobrescribo el método showStream, nada más, Fíjense que no tiene nada raro, instancio el objeto de acceso y es una función del tipo lista de localidades para que me devuelva y pueda llenar la lista. Entonces esta función, yo voy a leer localidades y leer localidades lo primero que hago es un método, una función de que me va a devolver una lista de localidades. Entonces lo primero que hago, instancio una lista de localidades, tengo mi método abrir, que voy a abrir, le voy a pasar la ruta a la base donde quiero ir, abro la conexión y ahora empiezo con el objeto command. El objeto command es por donde yo voy a realizar el envío de sentencias a la base, como les comenté hace un rato, sería como el buscador de los navegadores. Yo lo instancio en este momento, el SQL command, y puede haber de distintos tipos. Está el tipo texto, el tipo store procedure, si yo lo estoy parado acá, pero command type, punto, text, store procedure, que es procedimiento almacenado,
o del tipo texto o mapa. Nosotros tabla directa. Nosotros vamos a manejarnos primero con tipo texto porque vamos a hacer consultas embebidas. Las consultas embebidas son las consultas que se encuentran escritas en el código. Entonces, instancio, el type, y digo, ¿qué consulta va a ser el texto? Fíjense que el command tiene una propiedad que es command text para enviar la consulta. Entonces yo le pido que me traiga el código nombre de la tabla localidad. Si ven, es la consulta que uno va a la base, se para en la base, la realiza, y le da los datos que devuelve. Bueno, la idea es que esa consulta yo la voy a hacer a través de código. Entonces le paso la consulta y el command, para poder realizar la consulta, tiene un objeto, una propiedad del objeto connection. ¿Por qué? Le va a pasar la conexión. Entonces cuando yo ya la conexión lo tengo, la ruta. Fíjense que si yo me paro en el objeto connection, voy a tener a dónde tengo que ir, que es la base, el connection string y el estado. Entonces yo toda esa información ya la tengo. Entonces envío la consulta y ahora lo que me está faltando es usar el objeto DataReader. Es el tercer objeto que se vincula con una tabla, la empieza a recorrer. Fíjense, lo que hago es defino mi objeto SQL DataReader que se va a llamar lector y el objeto command siempre devuelve algo. Hay tres tipos de ejecuciones. Está el execute reader, que va a devolver un conjunto de datos. Está el escalar, que va a devolver un escalar, que ya lo vamos a estar viendo ahora con otro ejemplo de localidad. Y el execute non-query. El execute non-query puede o no devolver algo. Entonces, como siempre el execute reader va vinculado con el data reader, que va a devolver un conjunto de datos, entonces el lector que espera que lo que va a ejecutar el command devuelve el conjunto de datos. De ese conjunto de datos, si yo ahora me paro en lector, ¿ven? No me trae nada, pero me dice que hay dos. Bueno, miren, ahora esto lo tengo que mapear porque es información que trae de la base. Entonces yo lo tengo que pasar a objetos. ¿Qué objeto quiero que me devuelva los datos la lista? Del tipo localidad. Entonces, instancio un objeto localidad y lo que yo tengo de código, fíjense, voy a convertir el lector, que es el objeto DataReader, en la posición 0. Yo acá le puedo pasar la posición o el nombre de la columna. En este caso le voy a pasar la posición 0, que sería el código, y la 1, que sería la descripción. Fíjense, cuando yo ya pasé, me paro en código, ¿ven que me dice 1? Bueno, lo mismo me va a pasar, en este caso, el lector 1, localidad es string, lo convierto al tipo de datos de la propiedad de la clase. Una vez que ya convertí los dos, ese objeto lo agrego en la clase. Uno es Ciudadela, estoy con el F11, fíjense que el lector read era como con los archivos, ¿se acuerdan del método read? Hasta que no termina de leer todo, no va a salir del método. Entonces fíjense, en este caso es el código 2 y va trayendo todos los datos. Le voy a dar F10, fíjense Loma del Mirador, son 19. Cada vez que voy a pasar hasta que no termine de recorrerlo, me va a mostrar los datos. Si no le molestan, me paro en la línea 82 y le voy a dar F5. Entonces con esto ya me trajo todos los datos. Si me paro en localidades, ahora la van a ver cuando salga, ya tengo todos los datos, los 18 datos, miren. Me figura 19 porque hay uno que se borró. Que va, no se encuentra en la tabla, no es que yo lo borré ni nada. Fíjense, el 17, la línea 18 es la 19 por un borrado de ejemplo. Entonces, cierro la lectura del data reader, cierro la conexión y ¿qué hago? Devuelvo el listado de localidades. Lo que yo fui a la base, lo busqué, envié el comando, lo recorrí y lo del data reader donde lo tenía, lo convertí a objetos y lo estoy devolviendo ahora a la capa de presentación. Fíjense, lo devuelvo al método y el método se lo devuelve al data grid cuando está
al método cargar localidades. Acá tengo la cosmética de que hago un autosize de las columnas y le doy color, en este caso es un color distinto para alternando entre filas. Y con esto cargo la grilla. Le voy a sacar los breakpoints para después. ¿Ven? Y ahora me trajo todos los datos que estaban. Entonces, ¿cuál es lo bueno del data reader? Que me va a mapear, lo tengo que vincular y traerme todos los datos. El tema es que lo tengo que hacer el data reader por cada objeto que tenga. Voy a tener que hacer un layer de ese objeto y castearlo y subirlo. Después vamos a ver una forma de hacerlo más genérico. Ahora vamos a ir un alta baja modificación para ver cómo funcionan el objeto command, porque el data reader sirve para traer los datos, mapear los objetos y los voy a mostrar. Por ejemplo, si yo quiero dar de alta 1, ¿no? Vamos a hacer la prueba hoy. Prueba nueva localidad, le vamos a poner. Nueva localidad. Yo voy a dar de alta. Yo lo que tengo acá es un método, fíjense, en alta, en el evento, tengo intento, cargo los objetos en el objeto localidad de la propiedad. ¿Por qué no el código? Porque el código es autoincremental y es del tipo de identidad, o sea que es automático. Ahora lo que voy a hacer, voy a llamar dentro localidad, dentro de la clase voy a tener un método llamado alta localidad. ¿Qué datos necesitas? Lo del objeto localidad. Le paso el objeto completo. Fíjense en el alta, lo que estoy recibiendo es el objeto de localidad con toda la información, que en este caso que es la nueva localidad. Me voy a acceso. En acceso tengo un método de alta localidad, le paso los datos. En este caso definí un tipo int para que me devuelva las filas afectadas, es decir, si se realizó la operación o no. Esto es para un ejemplo, para después cambiarlo y ver. Ya vimos el SQReader, ahora vamos a ver el SQDownQuery, después vamos a ver el escalar, así ya tienen un ejemplo con cada uno. Abro la conexión, le paso la dirección, la abro, instancio mi objeto command, le digo que es el tipo texto, le paso el objeto connection a la propiedad connection del objeto command, y en command text le paso la sentencia, ¿no? La consulta es que es insert into, le paso el nombre de localidad, y fíjense, como es entre comillas, le pongo comillas simples y la propiedad que quiero enviarle, como tiene embebido. Intento, fíjense que las filas afectadas se le executa un query y puede devolver algo, como no. Entonces el objeto command siempre tiene que ejecutar alguno de las tres, lo que va a devolver. Fíjense, si yo ahora me paro en filas afectadas, es 1. Con lo cual, quiere decir que hizo el registro en la base. Y a nivel de tipo de errores, recuerden que tienen de los más específicos a los más genéricos. Si acá hubiera habido un error, fíjense que hay un try, un catch de SQL exception, que es uno de los puntos del TP. Se pide que capturen todos los errores y los de SQL también. Entonces, en este caso, si hubiera habido algún error, no hubiera afectado, como filas afectadas, como pido que sea el tipo int, devolvería -1. Devuelvo, fíjense, throw x, la excepción, y devuelvo la cantidad de filas afectadas. En este caso, porque el método, cierro, es del tipo int. Entonces, alta localidad es int. Vuelvo a cargar la grilla, que es el mismo método anterior que le saqué el tag, le voy a dar F5. Fíjense en cargar localidades y me trae todos los datos más la nueva localidad. Entonces, bueno, ahí lo cliqué. Al cliquearlo tengo el evento content click, que lo que hago es de la fila donde estoy parado, data grid current row, data un ítem quiere decir que de la fila donde estoy parado recupere la información y la casteo al tipo localidad y la paso al objeto localidad. Eso es lo que hace ese objeto. Después puedo llenar los combos. ¿Para qué me sirve eso? Para luego modificar. Ahora van a ver. Yo ahora
agarré nueva localidad, pero vamos a agarrar otra que exista, por ejemplo, Temperley o Turdera, vamos a agarrar Turdera. Turdera la vamos a cambiar por Bursaco, para que vean, así ya. Esto es lo que hago cuando hago clic, que es el evento que me recupera la fila, lo voy a cambiar Turdera por Bursaco, ¿ven? Entonces, el código, como no se puede escribir, lo deshabilito, que no esté habilitado para utilizar ese textbox, pero sí el de la descripción. Cuando voy a modificar, yo ahora tengo un método asignar que me va a servir tanto para modificar y para el alta, para borrar, perdón, para el alta solamente en el mismo método. Recuerden que cargaba los datos, en cambio ahora no, en asignar lo que hago es todo lo que está en los textbox lo paso al objeto. Entonces, el objeto en código va a tener lo que dicen código text, lo convierto. El txt nombre lo paso a la parte de descripción del objeto localidad. Entonces con esto ya tengo el objeto completo. Y le paso, en asignar, cuando ya tengo el objeto con los datos cargados que recuperé de los textbox, se lo paso en el método modificar. El método modificar le paso el objeto. Fíjense que tengo el objeto con los datos, en este caso necesito el código para saber qué objeto tengo que modificar y el dato modificar. Instancio acceso, llamo al método modificar de acceso. Fíjense, lo que hago es, otra vez, si se afecta alguna fila al instancio, abro la conexión, le digo de qué base, instancio el objeto command, le digo que el tipo texto, le paso el objeto connection y le digo que del command text, el texto va a ser la sentencia para hacer el update. Fíjense que digo, seteo, me va a cambiar el nombre cuando el código sea tanto. Entonces esto va a ir a la base, si está todo bien, lo ejecutó, cierra la conexión y me devuelve la cantidad de filas afectadas. ¿Lo afectó? Sí. Bueno, vuelvo y para actualizar y me lo muestre, llamo otra vez a cargar grilla. Cargar grilla, me va a buscar las localidades otra vez y la 13, que era Turdera, pasó a ser Bursaco. Ahora, por ejemplo, yo recupero la última nueva localidad y la quiero borrar. ¿Qué pasa? Si yo la quiero eliminar en forma simple, fíjense, me va a asignar, me va a recuperar los datos que están en los textbox. Pongo un dialog result. ¿Para qué? Porque primero tengo que consultar si es verdad o no que quiero borrar ese código o esa localidad, perdón. Entonces consulto. Si el message show, le digo que va a tener dos botones, sí o no, avisando. ¿Confirma la eliminación de la localidad? Sí, perfecto. Entonces, dialog result, yes, si es yes, entra. Fíjense que le digo que me devuelve un valor, ahora va a ver por qué. Porque en baja localidad, yo no puedo dar de baja una localidad que esté asociada a un alumno. ¿Por qué? Porque me va a quedar una incongruencia de datos. Si yo ahora voy a la tabla alumno, ¿cómo me voy a dar cuenta de esto? ¿Algún alumno tiene el código de localidad de nueva? No. Entonces, ahora a ver, vamos a ver lo que pasa. Yo voy a la baja, cuando le paso los datos acceso del objeto localidad, primero pregunto si esa localidad existe. Entonces, si hay una localidad asociada, a ver, este código se lo pueden, cuando están todos relacionados, como se encuentra en la base, que alumnos se encuentran relacionados, le da error de referencia que no la pueden borrar. Pero esa lógica queda en la base. A mí particularmente me gusta chequear los datos desde el código para que no me tire un error de SQL de que está asociado. Entonces lo pregunto anteriormente, es una validación. Entonces pregunto si existe alguna localidad asociada, esa misma, a algún alumno. Si es falso,
puede seguir, si no, no. Entonces me conecto, me va al método, ¿existe localidad asociada? Le paso el código, fíjense, vuelvo a abrir la conexión. ¿Se dan cuenta? La forma de alta, baja y modificación es la misma, lo único que cambia es la sentencia. Instancio el objeto coma, les digo que es el tipo texto, y en este caso hago un select count de localidad en la tabla alumno cuando localidad es este código 1020. En este caso, si yo hago esa consulta, miren, si yo le doy F11 y me voy a Command Text y voy a la lupa, me queda ya la consulta realizada. Entonces, esta misma consulta, cuando ustedes por ahí tienen un problema, la pueden recuperar de ahí y la ejecutan directamente. ¿Ven? Da 0. Sería distinto si yo pondría la 11. Miren. Si yo pongo la 11, sí, me da 1. Esa localidad está asociada a un alumno. Pero vamos primero con esta. Recuerden que cuando yo me paro, lo que acabo de hacer es, una vez que pasó la consulta, me paro en el Command Text y voy a la lupa. Y ahí me muestra la consulta que se está enviando a la base, ya completa con los datos. Esto es una forma de ver cuando tengo las comillas simples y cuando no, cuando estoy cometiendo un error que en el envío de la consulta. Fíjense, le paso el objeto connection y en este caso tengo el execute escalar. Y esto devuelvo un bool, podría devolver un int también, devuelvo un int, ¿qué hago? Porque el escalar puede ser que esa localidad la tenga más de un alumno. Entonces, si cantidad es mayor que a 0, entonces quiere decir que está asociada y devuelvo un true. Si no, devuelvo un false. Entonces, tengo el return, cierro la conexión y como existe localidad asociada, es falso. Entonces, si es falso, no está asociada, la puedo dar de baja. Entonces, ahora sí, en baja localidad, abro otra vez la conexión, instancio el objeto command, envío la consulta, envío la conexión, paso el objeto connection a la propiedad objeto connection del objeto command, le envío la consulta, que es, en este caso es un borrado físico, quiere decir borrado físico que lo borro directamente de la base. Un borrado lógico sería que tendría un campo estado y lo modifico, entonces solamente cuando muestro los activos y eso, pero en este caso lo voy a borrar directamente de la base. Tengo el filas afectadas con el non-query. Si se dan cuenta, usamos el escalar para ver la existencia. En el SQReader cuando le listamos la localidad y el execute non-query cuando estamos haciendo los ABM. Envío OK, lo acabo de borrar. Fíjense, como valor es 0, vuelvo a cargar la grilla y me trae los datos actualizados. Ven, la 1020 no estaba, pero la 11, vamos a tratar de borrar la 11 para que vean. Le voy a dar F10. ¿Quiero borrarla? Sí, perfecto. Entonces, cuando quiero borrar, voy otra vez a baja localidad, voy a existe localidad. Miren en este caso, abro la conexión, otra de los datos, el count que voy a hacer con 11 me va a dar, es más, lo acabamos de hacer hace un ratito, le voy a volver a copiar y pegar, me da 1. Con lo cual, el execute escalar es mayor que 1, sí, devuelve true. Entonces cuando cierro la conexión, porque no tengo que dejar abierto, en ¿existe localidad? ¿Es falso? No, entonces devuelve 0. Y como el int que estoy esperando yo, en este caso si es igual a 0, envío un mensaje que no se puede dar de baja ninguna localidad asociada a ningún alumno. Con lo cual, primero tengo que dar de baja al alumno o cambiarle esa localidad para poderla dar de baja. Es una verificación de código. Y vuelvo a cargar la grilla. Esto sería una ABM simple. Fíjense que cada uno tenía una alta, una baja, una modificación.
Ahora vamos con alumno, que tiene una relación de 1 a 1. Todavía estamos en Data Reader, todavía no fuimos al método genérico, pero bueno, en breve. Lo que hago acá en mi método, mi formulario de alumno, se lo voy a mostrar, es el de probar conexión, lo vimos, es el alta, baja y modificación de alumno. Tengo un data time picker para todo lo que es fecha de nacimiento, el edad es calculable y tengo un combo localidad que lo voy a llenar con la lista de localidades. En este caso voy a usar dos objetos. Definí el objeto alumno y el objeto localidad. Los instancio ambos porque los voy a estar usando en el constructor del formulario alumno y cargo la localidad y la grilla. Fíjense que acá en cargar combo localidad llamo al mismo método cargar localidades, nada más que le digo que cuando lo seleccione me tome el código, pero que muestre la descripción. Y el cargar grilla, fíjense que tengo el cargar alumnos, que voy a poner un breakpoint ahí y el de localidades ya lo vimos para que vean algo. Y acá, fíjense que en localidad, como en alumno, el método 1 a 1, el objeto se llama oLocalidad. Objeto localidad, lo que hice, ¿dónde está formulario alumno? Es también, le hago el auto size, le doy la cosmética de alternar los colores en cada una de las rows, pero el data grid en la columna que se llama oLocalidad, si me lo trae por default, yo quiero que el header text, el nombre de la cabecera, diga localidad. Entonces yo así puedo mapear el nombre, que no me quede con los nombres que tengo en la propiedad, sino que los puedo ir cambiando a gusto de uno, ¿sí? Entonces voy a ejecutar hasta ya me cargó localidad, quiero el alumnos para que vean algo. Yo instancio el acceso, voy a leer alumnos. Leer alumnos también me va a volver una lista. Ahora, esa lista, lo que voy a hacer es instancio, sí o sí me tiene que volver una lista de alumnos. Entonces, abro la conexión, instancio el objeto coma, le digo que es del tipo texto, envío la consulta. Fíjense que es alumno código, nombre, DNI, fecha, localidad, el código de localidad y el nombre de localidad me traigo. Tengo un as para ver cómo se llama, tengo las dos tablas y para que no se repitan, cuando el alumno tiene este código de localidad con la localidad código. Entonces tengo una consulta para que vean esto. Le asigno la conexión y tengo el data reader. ¿Cómo que pasa? En este momento, yo cuando lo voy a mapear, tengo mi objeto alumno y mi objeto localidad. Entonces, cuando yo traigo los datos, fíjense que les decía que el lector del data reader, aplico el método read, mientras que lea, o sea que sigue existiendo filas, instancio un objeto alumno, le paso la columna 0, la columna 1 que es código nombre, lo puedo pasar por en el orden que me lo está trayendo o con el nombre de la columna. Por eso en este ejemplo le puse los dos para que vean. Traigo el nombre y voy mapeando el lector al tipo de dato de .NET. El DNI, la fecha de nacimiento. Fíjense que cuando traigo la fecha de nacimiento, yo tengo la propiedad de edad. Edad es calculable con la fecha de nacimiento al día de hoy. Entonces, edad es igual a calcular edad. Entonces, como fecha de nacimiento ya la trae, que es la que está seleccionada, que es cuando se dio de alta, entonces por cada uno me va a mapear y me va a decir, me va a devolver la edad. Ese campo es calculable. Ahora, también alumno, si ven la clase, tiene la propiedad del objeto localidad. Entonces, si tengo el objeto y recupero el código y el nombre, le paso. Después yo muestro lo que quiero, pero me traigo los dos datos para que quede completo el objeto. En algún momento los voy a estar necesitando. Sí o no, puede que no, puede que sí, pero los traigo igual.
Entonces lo que estaba en alumno acá abajo, en acceso, perdón. Entonces, en este caso, instancio el objeto localidad, le paso el código, el nombre, y alumno localidad le asigno el objeto loc. ¿Por qué? ¿Por qué no hice un new? Porque dentro de las propiedades es un get y un set, con lo cual yo ya tengo que tener el objeto instanciado y asignárselo. Lo toma o lo escribe. Entonces ahí le asigno el objeto y devuelvo al alumno. Si me paro en alumno, fíjense, tengo el nombre, apellido, código, y en objeto localidad, si lo abro, en este caso tengo dos propiedades, pero hay casos que va a tener muchos más el objeto. Entonces ahí estoy haciendo la relación 1 a 1 para que vean, bueno, esto me va a hacer por cada uno de los alumnos que están. Me voy a parar en close, así le doy un F5, le voy a sacar el breakpoint. A ver, ¿cuál es el tema del data reader? Ya me lo convierte y lo sube como lista. El tema es que si yo quiero, por cada clase que tengo que ir a listar, voy a tener que tener un data reader mapeando todos los datos para poder convertirlos. Entonces, ahora voy a cerrar el data reader, cierro la conexión y devuelvo la lista de alumnos. Hago el auto size, le voy a sacar el breakpoint también de acá, así no me para la próxima. Le doy F5 y ahí me trajo todos los alumnos que tengo. ¿Qué pasa? Ahora lo que vamos a hacer es un ABM. Yo voy a recuperar los datos de cualquiera. A ver, vamos a cambiar acá. Juan Sara. Vamos a cambiar el documento. Sapiola, vamos a ponerle. Y vamos a cambiarle el año. Va a ser del 94. Sí, es Castelar. Entonces yo ahora voy a modificar este dato. Quiero que vean algo. Primero voy a asignar. Ahora cuando voy a asignar, fíjense que tengo todos los datos. Recupero el código. Código, nombre, apellido, fecha de nacimiento. La edad la recupero porque la calculo por más que la tenga, porque no la estoy mostrando en la grilla. ¿Sí? No sé. Recupero el combo, todo el objeto localidad. Entonces, ahora cuando quiero modificar, si me paro en alumno, tengo todos los datos, el nombre, fíjense, todos los datos que quiero yo ya lo tengo. Y a diferencia de localidad, yo lo que hice en localidad tenía un método que acá pasaba el objeto y lo hacía en la base. ¿Qué pasaba? En acceso, tanto el alta, vamos, alta, modificación y baja localidad, si se dan cuenta, es exactamente el mismo código. Yo le paso el objeto y lo que me está cambiando es la consulta. Entonces, ¿lo puedo hacer genérico y escribirlo una vez sola, este método, en acceso para ahorrar código? Sí. ¿Qué voy a hacer? En la clase le paso el nombre, le paso el objeto y con distancio acceso ya genero la consulta. Entonces toda la consulta la voy a generar en el método. Y directamente cuando paso a escribir, fíjense, yo tengo un método que se llama escribir, que lo único que le voy a pasar va a ser la consulta. Entonces voy a hacer un método genérico para escribir que le voy a pasar tanto alta, baja y modificación. Y me va a ser genérico para todas las clases que yo tenga. Yo les hice este ejemplo para que vean cómo tengo que hacer el 1 a 1 y en este caso que sea genérico para ahorrar bastante código. Es más, si me paro en la consulta, ven que tengo el update, las comillas simples, cuando no van comillas cuando es tipo texto, en la fecha también van. Fíjense que en la fecha lo tengo convertido porque siempre hay problema con el campo data time. Entonces, esta es una conversión universal que por lo menos en como yo lo tengo configurado es el mes, el día y el año y no tengo problemas porque generalmente cuando hacen un backup y van de
la configuración que tengan de la máquina, pueden llegar a tenerlo. Recuerden la conversión del tipo datatem que va después. Lo convierte en stream, es una forma de acortar el tipo. Entonces, vamos al método genérico, a mi método de escribir. Fíjense, en mi clase acceso tengo un método de escribir que recibe la consulta. Ahora estoy con un update. Abro la conexión, le paso el connection stream, instancio el objeto common, les digo que es del tipo texto, le paso el objeto connection y en command text lo único que me cambia, que en cada una alta, baja modificación que hice antes, le pasaba la consulta. Cambié lo que envío en la firma y la consulta, nada más. En este caso, ya la consulta la envío, devuelvo que es booleano si se hizo o no se hizo. Entonces le paso la consulta y en este caso la respuesta se ejecuta si es true, listo. Si hay un error, fíjense en este caso, capturo la excepción de SQL si hay un error de consulta. Si no llega a ser error de SQL y hay otro error, lo cacheo en excepción común. Esto es lo que yo les pido que tienen que tener para el trabajo práctico. Fíjense que les ahorra bastante código y es universal para todos, es genérica. Entonces vamos a ir enseñando métodos genéricos para ver. En este caso estamos viendo el escribir genérico. Cierro la conexión. Fíjense que y devuelvo el true. Vuelvo a cargar la grilla, en este caso, del F5, y el 10, Juan Zapiolo, que le cambié, me cambió la edad, me cambió todo. Ahora, si yo quiero dar de alta a uno, Mauricio, ¿de qué año? Bueno, se van a caer un par de sotas. Vamos a tirar por acá. De Ramos. Fíjense que la edad no tengo. Cuando voy a insertar, yo en el insertar, en el mismo botón, tengo todos los datos, menos el código. A ver, podría ponerlo en el método asignar y poner un if si el código, sí, pero es más prolijo de esta manera, porque cargo todos los datos de objetos directamente y el asignar me sirve para modificar y dar de alta, para eliminar, perdón, el asignar. Acá le paso todos los datos, calculo la edad, entonces un dato calculable, recupero los datos y voy al alta. Fíjense en el alta de alumno, yo le paso el objeto y ya genero la consulta en el alta. A ver, les puse dos formas de escribir las consultas en cada uno, que lo pueden hacer de esta manera concatenando o directamente ponen los datos y le ponen un value y le ponen 0, 1 a los que tienen que tener comillas simples y los que no, y después de la coma, cada uno del orden que vaya poniendo es lo que va a responder lo que se encuentra entre corchetes. En los dos tienen las dos opciones, elijan la que quieran, no tengo problema. Fíjense, dice opción 1, todo el código está comentado, todo está subido a la plataforma. Voy a la consulta, abro la conexión, fíjense que es el mismo método genérico. Lo que cambia es enviar la consulta. ¿Se realizó bien? Sí, perfecto. Vuelvo a actualizar y miren. Si ahora yo quiero dar de baja, por ejemplo, quiero dar de baja a Analía López. ¿Ven? Cuando yo cliqueo, tengo el método que me recupera los datos. Si quieren se los muestro por código. Igual lo vengo haciendo ya de hace rato, pero por las dudas para repasar no viene mal. From alumno. Listo. Vamos a... Me paré. Fíjense, en alumno recupero el current row y todo el objeto que yo recuperé se los voy pasando a los textbooks. Esto para qué me es más fácil, tanto para alta, baja y modificación, mapeo todo ese objeto a los controles. Fíjense en el combo que siempre preguntan, no puedo en el combo, no me toman los datos del que recupero la grilla. ¿Por qué? En el combo tiene una propiedad text y ustedes le pasan esa propiedad.
el objeto, en este caso tengo el objeto localidad, la propiedad localidad. Es combo.text. Cuando el combo no le cambia los datos, es eso solo. Y fíjense que el DataTimePicker, le paso la fecha de nacimiento con el value, ya me la recupera también, que es el otro control que generalmente tienen problemas. ¿Ven? Si yo lo vamos con Juan Sapiolo, le doy F10. ¿Ven? Juan Sapiolo me recupera todos los datos, pero vamos a borrar el último que cree. Le voy a sacar el breakpoint. Entonces, esto es lo que está bueno, que me recupera los datos y me es más fácil. Ahora, lo quiero eliminar, me va a pasar exactamente lo mismo. Primero, recupero del asignar todos los datos del objeto con el código. Y ese mismo método, ahora voy a preguntar si lo quiero borrar o no. ¿Lo quiero eliminar? Sí. La baja de alumno me pasa al método baja que se encuentra dentro la clase alumno, generé la consulta y voy a mi método de escribir genérico. Abre la conexión, fíjense que es escribir, el string de la consulta porque estamos en embebido, cuando vayamos a store, ya lo vamos a ver más adelante, pero también va a haber método genérico, cierro, vuelvo a actualizar los datos y ahí lo acabo de borrar. Hicimos una VM, utilizamos el objeto connection, el objeto command y el data reader. Bueno, hicimos ejemplo 1.1 y ejemplo genérico para escribir y en el código hay una relación de 1 a 1 con alumno y localidad. Les voy a mostrar otro ejemplo, este quiero ver más rápido, voy a cerrarlo. ¿Puedo hacer un método genérico también para leer en vez de solamente escribir? Sí, puedo. Entonces lo que voy a hacer, les voy a mostrar ahora en localidad. Tengo otro ejemplo que es todo genérico, tanto el leer como el escribir. Acá están los métodos. Fíjense que en este caso, lo que voy a hacer, no voy a tener un alta y baja o modificación. Les voy a querer mostrar un par de cosas. O mejor los vamos ejecutando y lo vamos viendo. Este es tanto para leer, para guardar y para baja. Y si existe localidad. Vamos ejecutando y los vamos a ir viendo. También acá les dejé, pero la idea es, a ver si lo tienen que hacer para algo de ustedes que sea rápido. Es un método genérico, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque es usar estructurado con objetos. Para hacer el alta, baja y modificación, usar un switch. En el caso 1, las consultas que pasan serían el alta, la modificación y la baja, y salen. ¿Es una forma de tenerlo y acortar código? Sí, porque lo puede hacer en un escribir genérico y pasan. Se los dejé. No, el que lo tenga así, se lo voy a poner mal, porque la idea es que aprenda a utilizar. Después voy a mostrar una interfaz genérica, cuando veamos más capas. Entonces esto rompe y aparte se utilizan algo de estructurado. No es la idea. Entonces utilicen la parte de arriba, pero se los dejo si necesitan hacer algo rápido para ustedes. Nada más, que le quede de ejemplo. Bueno, vamos con el leer genérico y un escribir genérico, pero con menos código todavía. Vamos a ir simplificando código. Vamos a arrancar con localidad otra vez. Cargar grilla, lo voy a parar. Y todo lo demás tengo los breakpoints, sí. Perfecto, en asignar es lo mismo. Son dos propiedades nada más. Listo, vamos con el primero que es localidad. En este caso también seguimos dos capas, después vamos a ir haciendo más. Bueno, fíjense en cargar localidad. Es exactamente igual que el anterior, va a cambiar nada más que unos métodos. Defino el objeto localidad afuera, lo instancio en el constructor del formulario y cuando voy a cargar grilla, llamo a mi método cargar localidades. A diferencia del cargar localidades anterior, cuando usaba el data reader,
Yo acá directamente sabía que era una lista y instanciaba acceso, y de acceso, es más, si lo recuerdan, si no se los refresco, miren, yo instanciaba acceso y pedía que me vuelva a localidades, y todo eso lo hacía dentro de localidades. Bueno, si vamos a la parte teórica, vamos a hacer un híbrido acá. Vamos a usar el data adapter y el dataset. Ahora van a ver por qué. Yo lo que voy a hacer, yo en este caso voy a hacer esta consulta, que es una consulta simple que me traiga los datos que yo quiero localidad. Entonces, voy a instanciar un objeto data table. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Entonces, instancio mi objeto accesos, que el objeto datos, fíjense que lo tengo definido afuera. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar en todas, cada vez que lo voy a instanciar, cada vez que lo necesite. Entonces lo defino afuera. ¿Lo podría poner, crear un constructor de negocio y ponerlo ahí? Sí, podría, pero en este caso no lo hice. Instancio el objeto acceso. Y fíjense que en métodos leer le voy a pasar una consulta. La consulta es el select. En leer siempre voy a mandar un select, voy a enviar como comando. Entonces, ¿qué me está esperando mi método leer genérico? También una consulta, que me va a devolver una tabla. ¿Por qué? Porque cada consulta que yo haga en sí lo que me devuelve en memoria es una tabla. Por más que yo consulte localidades o localidades alumnos, esa select es una sola tabla en memoria. Entonces, voy a hacer esa consulta, fíjense, instancio el objeto datatable, y en este caso necesito el objeto dataadapter. ¿Por qué? Porque el dataadapter es si vamos a la teoría, es el que dataadapter me va a permitir hacer select. En este caso, puedo llenar un dataset o un datatable. El dataset puede tener varias tablas, ya lo vamos a ver cuando vayamos a alumno, para que lo vean. Vamos primero a llenar una tabla. Entonces el dataadapter tiene en el constructor, si yo lo borro, puedo enviar la consulta y el objeto conexión. Entonces lo instancio, le paso la consulta y el objeto. Si se dan cuenta, no estoy haciendo un open de la base. ¿Por qué? Porque el data adapter, como se utilizaban desconectados, ya por default cuando se enviaba el objeto connection, abre la conexión para poder enviar la consulta. Entonces directamente, tanto la abre como la cierra, pero por las dudas a mí me gusta cerrarla con un try catch del finally. Fíjense cómo simplificamos el leer y lo hicimos genérico. En 3 líneas, lo demás es todo excepciones. Instancio la tabla, tengo un try, instancio el data adapter y en el constructor le paso la consulta del objeto, y tiene un método llamado fill que lo que hace, llena la tabla. Miren lo que yo me paro en el data adapter en este momento y no me muestra nada. Ahora, si yo le doy F11 y me voy al data adapter, bueno, en este caso no me lo tomo, pero voy a la tabla y la abro. Fíjense que me trajo todos los datos en forma de tabla, data table. Data table es un objeto que se maneja en memoria. Entonces, hizo la consulta y me generó un objeto en memoria con la consulta, por eso les decía que me genera como una tabla dentro de la memoria. Si hay error, tengo el error SQL exception, si no error genérico, y después, por las dudas, si viene el objeto data adapter, a mí me gusta cerrar la conexión. ¿Qué devuelvo? La tabla. El table se encuentra dentro de la librería del System Data. Lo que sí que nunca a presentación le tienen que devolver un objeto tipo dataset o data table. ¿Por qué? Porque por eso vamos a empezar a hacer de seguridad y en los próximos vamos a tener distintas capas, cada una con su función. Fíjense en este caso, recupero la tabla, instancio mi lista de localidades, que es la que voy a estar devolviendo, y el mapeo, que antes lo hacía el data reader en el ejemplo anterior, acá como no puedo subir ni dataset ni datatable, no corresponde, puedo, pero no corresponde en las buenas prácticas,
me voy a manejar con objetos en la capa de presentación. En la tabla pregunto si tiene filas. Si tiene filas y es mayor a 0, bueno, me va a hacer un for each de cada fila. Fíjense, defino data row, son las filas en memoria, el objeto para ver las filas, si vamos data row collection, son las colección de filas. Entonces voy a leer la fila, que es la información de los objetos, le pongo el valor, donde en las tablas instancio un objeto localidad y empiezo a mapear. En la fila 1 le puedo decir el orden o, fíjense acá, código nombre as localidad la, para que cuando tengan un as sepan que va el código, el nombre del as, no el que traen de la tabla. Entonces, porque si yo me paro, perdón, también en la tabla, es código y localidad la. ¿Por qué? Porque es el as que me lo trae de esa manera. Entonces, como me busca por la columna, la primera es 0 en el orden que me lo trae y la segunda es localidad la. También le puse las para que lo vean. Lo convierto, lo que me traigo en la fila, al tipo de objeto. Fíjense que el código es tipo int y la localidad es tipo string. Lo convierto y lo voy agregando a la lista de localidades. Así por cada uno de los objetos de localidad. Bueno, lo voy a recorrer, le voy a poner un F5, chicos, otro breakpoint. Y así me los recorre todos y me los sube. Y fíjense que me trae la lista de localidad. Ahora, como les dije antes, nueva. Si yo doy de alta, lo que hice ahora, van a ver algo. En alta, le paso el nombre y tengo un método guardar. ¿Por qué? En modificar y en guardar, la única propiedad que cambia es el código. Es decir, en alta, el código, al ser autoincremental, se hace solo, lo genera la base. Mientras tanto, el modificar necesito todos los demás campos más el código. Entonces puedo hacer un método llamado guardar, que lo que va a hacer es, yo le paso los datos de la localidad y pregunto si localidad, el código es igual a 0, o sea que, fíjense, en este caso es alta. ¿Cómo es el código? Por default me toma 0. Genero la consulta, sale del if y instancio mi objeto para conexión a la base y voy a mi método de escribir. Mi método de escribir es, como anteriormente les mostré, es enviar la consulta, que tengo nada más que el insert, es el método también genérico, y envío lo que es el dato de la consulta. Entonces, si está todo bien, me lo escribe en forma genérico, me actualiza la grilla y me muestra. Si yo lo quiero modificar, es el nueva 3, cuando yo ahora lo modifico, también llamo a mi método guardar. En este caso llamo a mi método asignar, me recupera los datos y en mi método guardar le paso lo mismo. Fíjense que tanto alta como baja es el mismo código. Nada más que acá tengo el asignar para recuperar todos los datos del formulario. Y en guardar, ahora, código. Si yo me paro en localidad, el código es 1021. ¿Es 0? No. Entonces me va al update. Fíjense la verdad que estamos utilizando objetos, reutilizando métodos y acortando código y siendo más eficientes. Voy a acceso, escribo la consulta, tengo método genérico para escribir, método genérico para leer y estamos acortando tanto en las altas y modificaciones, abreviando código. En este caso me lo modifica, está todo perfecto, me actualiza la grilla y ahora se llama nueva 3. ¿Qué pasa si yo quiero dar de baja? Castelar estaba asignada a varios chicos. Vamos a la baja. Recupero los datos a asignar. Pregunto si quiero darla de baja o no. Le digo que sí. Y en este caso también voy a chequear si hay una localidad asociada. Fíjense que el código también, porque lo del leer escalar
lo hago genérico. Al serlo genérico es que si tengo más clases que tengan alguna relación para borrar, puedo hacer la cascada. Entonces me queda en el acceso a datos otro método genérico que es el leer escalar genérico, con lo cual queda el leer genérico para las tablas, leer escalar genérico. Este lo vamos a ver ahora, el leer 2, y el escribir genérico. O sea que me quedaron los métodos genéricos todo en la parte de acceso. O sea, ¿qué significa? Que los escribo una vez sola y de las clases empiezo a hacer las modificaciones, en pasar las consultas y acceso, lo escribo una vez sola y no lo tengo que modificar. Leer escalar, le paso la consulta al objeto command, lo ejecuta en forma escalar y me dice, ¿es mayor a 0? Sí. En este caso hay 2 alumnos que tienen castelar. Entonces, como está asociado, me va a mandar el mensaje que no se puede dar de baja ninguna localidad mientras que esté asociada a algún alumno. Entonces, ahí ya tengo la verificación del escalar. Si yo quiero dar de baja, vamos con la que acabo de crear, recupero los datos y la doy de baja, en este caso, me va a la baja, me va a realizar el escalar. Fíjense, la consulta en este caso es mayor a 0, no la tiene nadie asociada. Entonces, ¿la puedo dar de baja? Sí, la puedo dar de baja. Se dio de baja correctamente. La lógica la pongo yo en el código, que me gusta más que darle la lógica a la base, porque a mí se me rompe la base y tengo la lógica, esa no la tengo más. Entonces, si al tener la lógica, si pierdo la base, recupero los datos, la lógica la sigo teniendo siempre. Bueno, recupero los datos de localidad y los tengo. Ahora, en este caso hicimos un leer con un data table. Vamos a hacer un leer genérico con alumnos. Entonces, en este caso, voy a ir al formulario alumno. Tengo el cargar localidades, que es el combo, y el cargar grilla, fíjense en el load. Instancio los dos objetos, localidad y alumno. Localidad lo necesito para llenar el combo y alumno para llenar la grilla. Y los instancio ambos en el constructor del formulario. En este caso, fíjense, llegué a cargar localidades. Lo voy a pasar porque ya lo vimos antes. Quiero el cargar grilla. Vamos a cargar grilla alumnos. Miren esto, yo también voy a volver a una lista de alumnos, pero en este caso pongo un dataset, es decir, defino un dataset y en la consulta voy a hacer 2 consultas, no una. Venga, acá tengo toda una consulta y cuando termina tengo punto y coma select código from, el nombre sea Juan. ¿Para qué es eso? Porque yo puedo enviar más de una consulta y cada consulta me va a devolver algo. Entonces yo cuando hago esa consulta, esperemos que haya alguno con nombre Juan, voy a leer 2, que leer 2 devuelve un dataset. Fíjense que el código es igual, nada más que voy a llenar. En este caso, lleno un dataset. Fíjense que en este caso, si yo me paro, todavía el dataset está vacío. Ahora, si me paro en el dataset, ¿ven que dice tabla 0 y tabla 1? Bueno, la tabla 0 es la primer consulta que se pide que me traiga todos los datos, el código, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, el código de localidad y localidad. Y tabla 1 es la otra consulta que pido que me traiga todos los que se llaman, que me traiga el código y el nombre cuando el nombre es Juan. Entonces me trajo esos códigos. ¿A qué voy esto? Que el dataset, si yo necesito hacer varias consultas, las realizo una vez sola y el mismo dataset lo uso para mapearlo con los distintos datos. En este caso, por eso a algunos les gusta, si van a hacer una consulta para traer una sola tabla, hacen con el leer con el data table. Si van a traer más de una consulta, utilizan el dataset. Para eso les puse el ejemplo, ¿sí? Entonces acá tengo el dataset cargado, tengo las excepciones, cierro la conexión
Y en este caso el alumno, yo lo que voy a leer, voy a preguntar, antes preguntaba la tabla. El dataset tengo que preguntar qué tabla es, porque puedo tener de 0 a 1. Yo pregunto la 0, que fue la primera. Entonces el dataset en la tabla 0, si las filas son mayor a 0, en el conteo es mayor a 0, bueno, empiezo con el mapeo. Hago un for each de cada fila en el dataset tabla 0.rows, hasta acá, fíjense que es el mismo código, copio eso, instancio mi objeto alumno y recupero el código, nombre, apellido, DNI, la fecha de nacimiento, la edad la calculo, ahí le puse F10, instancio mi objeto, localidad, recupero los datos de localidad, que es un objeto instanciado, si no le voy a decir objeto de referencia null, y después cuando tengo el objeto, se lo asigno al objeto localidad de alumno. Y así agrego mi alumno y voy a hacer lo mismo por cada uno de los que tengo. Voy a dar F5 porque es lo mismo. Y acá me trajo todos los datos de los alumnos, ¿sí? Ahora, si quiero hacer una alta, baja y modificación, en este caso también lo vamos a hacer con el mismo método genérico. Vamos a ver nombre, Pepe, galleta, era un sketch de marrones. Pepe Galleta, el único macho en camiseta, decía. Bernal. Cuando yo voy a insertar, fíjense que en el insertar le paso todos los datos menos el código, porque el código es autoincremental. Entonces ahí calculo la edad. Con el F10 no me entra el paso a paso, sino que se lo saltea. Fíjense acá, recupera el dato, me voy al alta alumnos. En alta alumno le paso el objeto y le paso el alta como ya lo tenía en el ejercicio anterior, que era genérico. Paso el escribir. Fíjense que en este caso no cambia, utilicé el mismo método de escribir genérico de antes y ahora me sirvió tanto para localidad como para alumno. Y así a medida que vaya teniendo más clases. Abro la conexión del objeto connection, lo instancio, le digo que es el tipo texto, le paso la consulta, le pasé el objeto connection y hago el execute on query. Cierra la conexión, como escribió, vuelvo a cargar la grilla y fíjense, Pepe, yo recupero los datos, en vez de Bernal, ahora le digo que sea Loma el Mirador y que tenga, perdón, este documento. En modificar, voy a la asignación, voy a código, nombre. En este caso no hice el método guardar que después lo empiezo a hacer a partir de los próximos ejemplos para que quede todo ya más uniforme. ¿Sí? Empezamos a abreviar el código, así les queda. Voy a modificar, cargo la grilla, fíjense que una vez que modificó, es otra vez enviar la consulta, lo mismo con la baja, puedo borrar cualquiera, voy a borrar el último, me va a preguntar, va a asignar, me va a preguntar si lo quiero dar de baja, voy a la clase acceso, paso a escribir, y fíjense que le voy a escribir genérico, que después me pide cargar la grilla, me trae los datos y tengo los datos actualizados, y lo borró porque es un borrado físico. Lo que voy a hacer ahora, lo voy a pasar este mismo ejercicio, si quieren, a 3 capas, y en los próximos arrancamos ya de 3 para ir pasando, así ya queda todo en este video. Lo voy a cerrar. Vamos a hacerlo en 3 capas. Voy a agarrar este mismo, que es el de A2 genérico, para que lo vean. En este caso tiene 2 capas, presentación y negocio. Voy a cerrar el que estaba anteriormente. Acá vamos a crear una capa más, que va a ser la de acceso.
Entonces vamos a pasar solamente la clase de acceso a la próxima capa y ahí arrancamos. Vimos los 5 objetos con un poco de ejemplos de cada uno. En este caso, agarré el genérico, lo vamos a hacer en 3 capas, que nada más y nada menos que es pararme en la solución, agregar un nuevo proyecto, y en el nuevo proyecto lo vamos a llamar DAL, Data Access Object, obviamente que es del tipo biblioteca de clases, siempre de .NET Framework. Vamos a llamarlo DAL, Data Access Layer, la capa de acceso a datos. Le voy a cambiar el nombre, acceso, la voy a llamar igual que la que está en la BLL en este momento, y lo único que voy a hacer para que vean es, voy a agarrar todo lo que tiene, porque la verdad que no va a cambiar el código de lo que tiene adentro, va a ser exactamente igual porque es genérica. A partir de ahora los ejemplos los vamos a hacer de la DAL, van a ser de esa manera. Yo ahora hago un using de primero system.data para que me reconozca el data table y el dataset, y después el de la librería de SQL, que es data.sql client. Listo. Ya la capa ya está. Acceso de negocio lo pasamos a mejor vida. ¿Y ahora qué pasa? ¿Voy a tener errores? Sí, si me voy a alumno y voy a métodos, todo lo que es acceso, ¿por qué? Porque negocio necesita una referencia. ¿A quién va a usar? A la DAL. Entonces negocio, me paro, agregar referencia a la DAL. Nada más y nada menos que ahora using system. Using DAL, ningún system, tanto en alumno como en localidad, y en prueba, que en prueba era traer los datos para el connection. Fíjense, si yo ahora lo ejecuto, es el mismo ejemplo genérico, se le agregó una capa más. Fíjense, F5 tiene la misma funcionalidad que antes, trae los datos, nada más que lo tengo separada. A partir de ahora vamos a empezar a manejarnos con ejemplos genéricos para que ustedes optimicen código y lo reutilicen. A partir de 3 capas en adelante vamos a hacer los próximos videos, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado.